Hola, ¿qué tal a todos? Soy Kazu y sean bienvenidos a un video especial sobre la historia de Davy Jones, el regente sobrenatural de los siete mares en la saga de Piratas del Caribe. Siendo uno de los villanos más icónicos de la saga, es hora de que veamos quién es y cómo llegó a ser un enemigo tan temido por nuestros protagonistas. Hace muchos años, tal vez cientos de años, Davy Jones era un hombre mortal, experto navegante y pirata. Poco se sabe de esta parte de su historia, pero se presume que fue uno de los bucaneros más importantes de su época, temido en todo el mundo, y a la vez se cree que era escocés debido a su acento. Sin embargo, en estos tiempos los mares eran regidos por una diosa pagana, Calipso, conocida por ser tan cambiante e indomable como el propio mar. Todos los marineros temían encontrarse con ella, excepto el propio Davy Jones. Sin embargo, cuando Jones se encontró con la diosa, se enamoró de ella, y aparentemente su amor fue recíproco. La pareja se declaró su amor y se juraron lealtad para siempre. Para recompensar el cariño que le daba, la diosa le dio al marinero una misión: el sagrado deber de recolectar las pobres almas perdidas en el mar y llevarlas al otro lado. Para esto, le dio al joven capitán un barco especial, el holandés errante, un navío que podía entrar a una dimensión en el limbo a la que ahora llamaron el cajón de Davy Jones. Este deber le debió también la inmortalidad a Jones, mientras que su corazón siguiera latiendo, pero con el efecto adverso de que solamente podía tocar tierra una vez cada 10 años. Devoto a su fe y al deber que Calipso le dio, Davy Jones buscó a aquellos que habían muerto en el mar para llevar sus almas al otro lado, a bordo del holandés, mientras que anhelaba el día en que se cumplieran los 10 años y pudiera volver a ver a su amada. Pero cuando finalmente dicho día llegó, un expectante Jones llegó a la playa y esperó en vano. La diosa nunca llegó. Voluble e impredecible como el propio mar, Calipso le falló a su amado. Destrozado, enfadado y con el corazón roto, Davy Jones sintió que había sido engañado para ser obligado a este nuevo deber que le habían encomendado. Usando el legendario libro El Diario de los Mares Antiguos, logró controlar al guardián de dicho volumen, el poderoso y temido Kraken. Con el conocimiento ganado y el poder de la gigantesca bestia, aprendió nuevos hechizos y cazó objetos y poder por todo el mar, ganando la lealtad de los primeros lores piratas. Así, juntando a los 9 lores, se creó la primera corte de la hermandad, con instrucciones del libro de Jones, utilizando un poderoso hechizo dictado por él y utilizando 9 piezas de 8, cada una aportada por un lord pirata. La corte logró atar a la diosa Calipso, encerrándola en un cuerpo mortal. Así, sin el impedimento de la diosa, los piratas ya eran libres de navegar sin temor. Sin embargo, Davy Jones no sentía alegría ni satisfacción. Al contrario, sentía dolor y culpa por lo que había hecho. Estos sentimientos fueron tan fuertes que decidió sacar su propio corazón de su pecho, encerrarlo en un cofre y esconderlo en una isla secreta. Este cofre sería llamado el Cofre de la Muerte. Jones decidió llevar la llave de dicho cofre consigo siempre, ya que si alguien lograba encontrarlo, podía extorsionarlo, ya que él era inmortal solo mientras que el corazón no sufriera ningún daño. Sin Calipso, Jones abandonó el deber que ella le había dado, y con su barco, el holandés errante, volvió a sus andanzas de pirata en los mares. Como resultado de esto, por su conexión al mar, pero por su negación a su legendaria tarea, gradualmente se convirtió en un monstruo, con apariencia tornándose cada vez más como fauna acuática. Su tripulación,
al estar ligados con él, comparten la misma suerte. Los marineros de todo el mundo le temían, ya que del noble pirata solo quedaba ferocidad y crueldad, con una insaciable ansia por causar el dolor en los demás. Más historias se escuchaban sobre su terrible bestia, el Kraken, siempre obediente a los mandatos de Jones. El Kraken le trajo a su dueño más almas para su nave, marineros moribundos que hacían tratos para salvarse a cambio de años de servicio. Al igual que Jones, eran afectados por la naturaleza sobrenatural y se consumían en apariencias grotescas. Pero a diferencia de su capitán, el efecto les hacía perder poco a poco su humanidad hasta que se hacían parte de la nave misma. Muchos años después, John seguía buscando formas de obtener poder e incluso de salir de esa maldición que pesaba sobre él. Por esto, tornó su interés hacia más elementos mágicos y poderosos que había en el mundo. Uno de estos era la espada de Hernán Cortés, por lo que envió a un capitán por ella. Dicho capitán se llamaba Torrens. Este pobre hombre cayó en manos de Davy Jones, pero para salvar su vida hizo un trato con él. A diferencia de la mayoría de sus lugartenientes, lo que hizo el capitán sobrenatural fue enviarlo por la espada, y para asegurar su éxito, marcó en su pecho el símbolo de Quetzalcóatl. Esto enfureció a los dioses aztecas, que maldijeron a Torrens, por lo que a donde éste fuera siempre era seguido por tormentas. En su búsqueda de la espada, el pirata Torrens se encontró a un joven Jack Sparrow, quien dañó sus planes. Por esto, Davy Jones apareció y enfrentó a Jack, pero este ya no tenía la ansiada espada, por lo que el malvado capitán decidió emprender otra búsqueda, abandonando al joven Jack y a su lugarteniente Torrens. Su siguiente objetivo era obtener el apuntador del tiempo, un legendario reloj que le permitía a su portador viajar al pasado o al futuro. La meta de Jones era regresar y asegurarse que la diosa Calipso se reuniera con él. Sin embargo, estos planes fueron nuevamente frustrados por el joven Jack. Años después, un grupo de piratas renegados comenzaron a atacar a diestra y siniestra, por lo que se decidió realizar una nueva reunión de los lores de la corte de la hermandad. En esta, varias pruebas aportadas por Jack Sparrow, Héctor Barbosa y otros testigos apuntaban al lord pirata del mar Caspio, Boria Palachnik. Sin embargo, las pruebas no eran suficientes para condenarlo. Como último recurso, el capitán Edward Teague, guardián del Código de los Piratas, realizó un ritual para convocar a Davy Jones, quien como señor del mar podía saber todo lo que sucedía en este. Jones acudió al llamado e inmediatamente identificó a Boria como el capitán renegado para luego nombrar a otros 7 capitanes que hacían parte de su flota. Luego de esto, Jones volvió a retirarse a sus asuntos. 5 años después de ayudar a la hermandad a identificar a los piratas traidores, Jones fue convocado de nuevo. Jack Sparrow se encontraba en un gran aprieto. Su nave, la doncella malvada, se hundía mientras se quemaba. Desde su interior, Jack realizó el mismo ritual que años antes había visto ejecutar a su padre, por lo que logró convocar a Davy Jones, terror de los mares, para ofrecerle un trato. En retorno de volver a alzar a la doncella malvada para que quedara como capitán de esta durante 13 años, Jack ofrecía su alma para servir a bordo del holandés errante por el siguiente siglo. Jones aceptó el trato y con su poder regeneró a la doncella malvada, la cual por el fuego quedó de un color negruzco. Jack la nombró inmediatamente como la Perla Negra. Comenzó a capitanear y solo el tiempo diría si cumpliría su trato con Jones. Solo 2 años capitaneó Jack su barco, ya que su primer oficial, Héctor Barbosa, se amotinó contra él y se apoderó del Perla. La tripulación que quedó en el barco junto con su nuevo capitán
fueron maldecidos por robar las monedas de oro de un tesoro azteca. Uno de los amotinados, William Bootstrap Bill Turner, peleó con sus compañeros, por lo que estos lo ataron a un cañón y lo lanzaron al fondo del mar. Por culpa de la maldición, Turner era inmortal, por lo que estuvo amarrado en el fondo del mar por mucho tiempo. En este estado lo encontró Davy Jones, dándole el ofrecimiento de liberarlo de esa atormentada existencia a cambio de su servitud en el holandés. Turner aceptó, convirtiéndose en miembro de la tripulación del malvado pirata. Tiempo después, Jones sintió que los 13 años de su trato con Jack habían pasado, por lo que envió a Turner a hablar con él. Al encontrarlo, Bootstrap, ya convertido en un ser horrible por culpa de la maldición del holandés, marcó a Jack con la mancha negra en su mano, la que indicaba que ahora Jones estaba tras él. El Kraken fue convocado y enviado tras Jack, quien quiso ignorar todo esto hasta que una nave cercana fue destruida por la gigantesca bestia. A la pregunta de por qué era atacado, si solo capitaneó el Perla por 2 años, estaba el argumento que aunque fue así, por los demás 11 años Jack siguió haciéndose llamar capitán, por lo que el trato sigue siendo válido. Es aquí donde suceden los acontecimientos de la película Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. Sparrow cayó finalmente a manos o tentáculos del Kraken. Sin embargo, el cofre donde se encontraba el corazón de Davy Jones quedó en manos de la East India Trading Company y de su líder, Cutler Beckett. Jones sintió que era llamado, por lo que se dirigió al puerto de Port Royal, donde Beckett le mostró que él tenía el corazón. Con esto podía extorsionar a Jones para que hiciera su voluntad. Beckett obligó a Jones a que atacara y destruyera las naves piratas por todo el Caribe, y además lo mandó a que ordenara al Kraken a que se quedara en la playa de una isla, lo que causó la muerte de la gigantesca bestia. Por obvias razones, al pirata sobrenatural no le gustaba para nada esta situación, por lo que en sus ataques destruía por completo cada nave, sin dejar sobrevivientes y ni siquiera una pieza de madera completa. Esta destrucción molestó a Beckett, ya que necesitaba prisioneros para interrogar. En retribución por su conducta, el cofre con el corazón de Jones fue puesto dentro del holandés, junto con hombres armados protegiéndolo a toda hora, ordenados a que destruyeran el cofre, con el corazón en su interior, si Jones no seguía las órdenes al pie de la letra. Es aquí donde suceden los acontecimientos de la tercera película, Piratas del Caribe en el fin del mundo. En los momentos finales de esta película, Jones es finalmente derrotado, cuando Jack guía la mano de Will Turner, el hijo de Bootstrap, para que acuchillara el corazón de Jones. Herido, el malvado capitán cae a la tormenta causada por su propia amada Calypso, por lo que se cree que finalmente él se pudo reunir con ella en el más allá. Mientras tanto, el holandés errante debía seguir la misión que le habían encomendado y que Jones solo había cumplido en los primeros años, por lo que el que acuchilló el corazón, Will Turner, debía ahora quedar como capitán de la nave. Y es así como termina la historia de Davy Jones. Y sí, aparentemente él aparece en la escena final de la última película, La venganza de Salazar. Sin embargo, no se sabe por qué o cómo regresó. Además, hay una grave inconsistencia. La forma grotesca de Jones se debe a que él rehusó a su tarea de utilizar su nave para llevar las almas perdidas al otro mundo. Sin embargo, Will Turner sí seguía esta labor y aún así es notable cómo poco a poco también se está transformando. Esto en general no tiene sentido, pero en fin. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video.
Si tienen dudas o preguntas, pueden hacer sus comentarios y con mucho gusto responderé lo que pueda. Les agradecería mucho su apoyo con un pulgar arriba y si lo desean, compartan este video para que más personas conozcan sobre la historia de este tenebroso personaje. Suscríbanse para ver más videos como este. Soy Kazu y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.